Si alguna vez te has preguntado cuántos selectores hay en CSS o cuándo usar uno y cuándo usar otro, bueno, este video es para ti. En este video aprenderemos los selectores de CSS y encontraremos un caso práctico para cada uno de ellos. Ya sabes, si quieres aprender CSS, este canal es para ti. Así que te animo a suscribirte. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡empezamos! Ahora sí, empecemos con el tema de selectores. Y para eso he creado un HTML donde tengo un div con la clase container, que tiene un h2 con la clase title, un párrafo con la clase paragraph, otro párrafo sin clase, una imagen con un ID, un h2 con la clase subtitle, un párrafo con el ID paragraph, dos elementos A, donde uno tiene una clase extra y otro tiene un título. Después un div que está dentro de container y tiene la clase inside. Tenemos un h2 con la clase subtitle, un elemento A que es idéntico a este elemento A, y por último tenemos un div que está fuera de container, que tiene la clase outside, un h2 con la clase subtitle y un elemento A con la clase CTA y el title de entra. Vamos a pasar al CSS, donde no tengo nada, y este HTML me sirve para empezar a entender los selectores de CSS. Empecemos con ¿qué es un selector? Bueno, un selector es la primera parte de un bloque de estilos que define a qué elementos del HTML se aplicará ese bloque de estilos. Todos los elementos en el HTML que coincidan con el selector se les aplicará el bloque de estilos. Por ejemplo, si a todos los h2, que es el selector, y el bloque de estilos se define entre llaves. Y aquí voy a poner una propiedad, por ejemplo, background color, que sea igual a royal blue. Todos los elementos h2 tendrán ahora el background color, porque esto es un selector. Como te comenté, define a qué elementos del HTML se aplicarán los estilos de dicho bloque y se aplicarán con todos los elementos HTML que coincidan con el selector. En este caso, todos los h2 tendrán el background royal blue, que son estos elementos. Ahora pasemos al primer selector, que es el selector de tipo o de etiqueta. Se le denomina así porque seleccionamos directamente un elemento o etiqueta del HTML, referenciando a ese nombre de la etiqueta. No lleva sufijos ni prefijos en el selector, simplemente el nombre de la etiqueta tal cual. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar a esta imagen, directamente voy a pasar al CSS y voy a poner que la imagen, abro llaves, tenga un width de 100 píxeles. Al hacer esto, este selector es de tipo o de etiqueta. O por ejemplo, quiero que el h2 tenga un background color royal blue. Eso ya lo vimos. O ahora los párrafos o los elementos A. Esto es un selector de tipo o de etiqueta, porque seleccionamos directamente a las etiquetas que queremos modificar. Por ejemplo, puedo pasar a body y ponerle que tenga una familia o una fuente que sea Arial. Y ahora, la etiqueta body, que es la contenedora de todo el contenido de la página, valga la redundancia, tendrá la fuente Arial. El selector de tipo tiene una especificidad de 1, aunque no lo recomiendo tanto porque aplica estilos a todas las etiquetas con el mismo nombre. Y esto hace que los estilos no sean tan óptimos ni amigables, porque no queremos que todos los h2 tengan el mismo estilo, ni tengan el mismo color, ni todas las imágenes. Entonces el selector de tipo no es tan óptimo, aparte de su especificidad, que si no sabes qué es la especificidad, te voy a dejar un video donde te explico qué es y por qué deberías conocerla. Ahora, voy a pasar al siguiente selector, que es el selector universal. El selector universal selecciona todos los elementos que están dentro de un elemento padre. Se usa normalmente para quitar el margen, el padding y agregar un box sizing a todos los elementos del documento. Se indica con un asterisco. Antes del asterisco podemos tener un selector
que limitará el acceso del selector universal. Si no lo ponemos de esta manera, estamos diciéndole que modifique a todos los elementos. Por ejemplo, que les dé un margin de 0. Y lo observas, ahora quita el margen a todos los elementos del documento. Pero de igual manera, por ejemplo, a container, yo quiero que todos sus hijos tengan un margin bottom. Entonces, puedo decirle que container seleccione a todos sus hijos y simplemente voy a poner un espacio y el asterisco. Como te comenté, si ponemos un selector antes del asterisco, se limitará a ese selector. Y si paso el mouse, aquí me dice que seleccionará a todos los elementos que estén dentro de container. Así que si ahora pongo un margin bottom de 20 píxeles, ¿lo observas? O mejor de 15. Ahora todos los elementos que están dentro de container van a tener ese margin bottom. Pero si nos damos cuenta, este elemento está fuera de container y aquí no tiene un margin bottom. Y también hay otra cosa, mucha gente usa esto. Selecciona a todos los pseudoelementos before y a todos los pseudoelementos after con el selector universal. Y esto es correcto, pero podemos omitir el selector universal, ya que por defecto viene implícito. De igual manera, estaremos referenciando a todos los elementos before y after. El selector universal tiene una especificidad de 0 y hay que usarlo con mucho cuidado, debido a que alteramos a todos los elementos, y eso quizá no sea tan adecuado. Y quiero modificar mientras a todos los elementos H2 con un color Royal Blue y un font size de 2 rem. Perfecto, se está viendo muy bien. Ahora empecemos con el selector de clase. El selector de clase, que es el más conocido y el más usado, selecciona a todas las clases que coincidan con el nombre del selector. Se pone un punto antes del nombre de la clase. De esta manera, estamos indicando a CSS que hacemos referencia a una clase. Por ejemplo, yo tengo dos div, este div y este div. Si yo quiero solamente modificar a este div que tiene la clase container, voy a hacerlo de esa manera. Voy a poner un punto container. Recuerda que el punto es para referenciar que nos referimos a una clase. Y ahora quiero ponerle un display flex, un flex direction, column y un text align center. De esta manera, solamente le estamos aplicando estilos a container, que ahora es un elemento flexible. Y el selector de clase es el más recomendado, ya que incluso da semántica al código. Por ejemplo, container, que es el nombre de la clase, ya sabes que es un contenedor, por el mismo nombre. Desde ahí partimos con la semántica, además de que se puede reutilizar el código. Por ejemplo, a contáctame puedo darle igual la clase container. Y esto es muy útil, ya que nos permite modularizar más nuestro código y mucho más si usamos metodologías como BEM. La especificidad del selector de clase es de 10. Y ahora pasemos a otro selector, que es el selector de ID. El selector de ID selecciona al elemento con el nombre del atributo ID, pero recordemos que solamente deberíamos tener un ID por cada elemento, es decir, no se debe repetir el nombre del ID más de una vez, solamente un elemento debe tener el mismo nombre. Y es muy similar a las clases. Antes de modificar a un elemento, por su ID debemos de poner una almohadilla para referenciar que estamos haciendo alusión a un ID. Y por ejemplo, si yo quiero centrar a esta imagen que tiene el ID image 1, voy a poner una almohadilla, posteriormente el nombre de la imagen y por ejemplo un width de 100 píxeles y un margin auto. Y de esta manera se aplicaría el selector de ID, que agrega una especificidad de 10 y no se debería usar tanto en CSS por su gran especificidad, que no es de 10, perdón, es de 100, lo cual lo hace muy pesado en especificidad y después podría romper nuestro código. Es mejor usar una clase. Te repito, si no sabes qué es la especificidad, al final de este video, ve a mi video que habla sobre la especificidad y aprenderás bastante sobre ella y de repente todo tendrá sentido. Ahora vamos a otro selector, que es el selector de atributo.
Este selector es realmente muy complejo. Te voy a mostrar solamente la parte externa del selector. No voy a profundizar tanto, ya que incluso nos llevaría un video completo a hablar sobre este selector. Pero en mi curso de CSS básico, que está aquí en YouTube, hablo a fondo de este selector. Así que igual, al terminar este video, puedes ir a mi curso básico de CSS aquí en YouTube. Ahora, el selector de atributo selecciona a elementos por medio del nombre del atributo y de su contenido. El selector se pone entre corchetes, indicando dentro de los corchetes el nombre del atributo y su contenido. Por ejemplo, si quiero darle a todos los elementos que tengan un atributo ID, voy a poner corchetes y dentro el nombre del atributo, y ahora tengo el selector. Va a seleccionar a todos los elementos que tengan un ID y voy a ponerles un background color que sea green. Si yo guardo, modifica la imagen y al párrafo, que son los únicos elementos que tienen un ID. ¿Lo observas? ¿O qué tal todos los elementos que tengan un href? O que tengan un atributo title, que solamente es este elemento y este elemento. Ahora, voy a seleccionar a todos los elementos que tengan un href, que teóricamente son todos los elementos A. Pero antes a la imagen voy a ponerle un order de -1 para que se ponga exactamente al principio del documento. Ahora sí, al elemento href voy a ponerle un background color salmón. Esto lo que hará es que a todos los elementos que tengan el atributo href le aplicará este background. Si yo pasara a un elemento A y le quitara el href, ¿lo observas? Se lo quita. Bueno, ahora voy a darles un color que sea blanco, una line self que sea center, un padding de 15 píxeles arriba y abajo y 45 hacia los costados y un border radius de 3 píxeles con un text decoration on y una transición de 0.4 segundos, además de un display block o inline block. Bien, ahora hemos aplicado estilos a todos los elementos href, pero de igual manera podría, por ejemplo, que en su href tenga hola. Si yo lo pusiera tal cual aquí, de esta manera, solamente se lo aplica a ese elemento. ¿Lo observas? Pero si yo tuviera, por ejemplo, dentro de inside, donde está el elemento A, hola, no lo aplica, porque debe ser tal cual. Si yo quisiera que se aplicara solamente al contener hola y que tenga más texto, bueno, vas a poner un asterisco antes del igual. Y si guardas, ahora sí lo aplica. Por eso te comento que este selector es realmente muy poderoso, pero toma una clase hablar sobre él. Así que puedes ir a mi curso básico y aprender todo sobre el selector de atributo. Y por último, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar al atributo class que contenga la palabra link, que si paso al HTML es este elemento y este elemento. Y voy a ponerles un background color que sea blue violet. Y perfecto. Ya vimos los principales selectores. Ahora vamos a un combinador. Se les llama combinadores porque usamos más de un selector en estos selectores. Valga la redundancia. Empecemos con el combinador de hermano adyacente. Este selector solamente seleccionará a un elemento, al hermano inmediato del primer selector. Y si no se encuentra ese hermano inmediato, no se aplicará. Ya lo verás. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar a todos los párrafos que estén antes de un H2, voy a usar este selector. Y para que esto funcione, ambos deben de ser hermanos. Es decir, esta imagen es hermana de esta H2. Y el hermano adyacente debe ser exactamente el que está después del primer selector. Por ejemplo, si yo seleccionara a la imagen y para hacer el hermano adyacente voy a poner un más y un párrafo. Y lo que digo aquí es que el párrafo debe ser el hermano adyacente, es decir, el hermano inmediato de la imagen. Si yo pongo aquí un background color que sea crimson, no se aplicará nada, porque el párrafo no es hermano adyacente de la imagen. Si el párrafo estuviera exactamente al lado de la imagen, ahora sí se aplica.
¿Lo observas? Pero solamente modifica al siguiente elemento, y si no está el siguiente elemento, no se cumple. Esto se hace con el signo de más, y es muy usado, realmente muy usado, para hacer animaciones. Por ejemplo, yo quiero seleccionar a todos los elementos que tengan una clase después de un elemento con la clase title. En este caso, el elemento con la clase title es este elemento, y el siguiente elemento a seleccionar debe ser su hermano adyacente y debe tener el atributo class, y en efecto, se cumple. Y aquí puedo darle un background color que sea yellow. ¿Lo observas? Lo cumplió. Pero si no tuviera la clase, no lo cumple. O si el párrafo estuviera después de otro párrafo sin clase, no lo cumple. O si tengo dos párrafos iguales, como te comenté, solamente selecciona al hermano siguiente y solamente a ese. Ahora veamos cómo se usaría en una animación. Por ejemplo, yo quiero que cuando este elemento CTA tenga la pseudoclase hover, es decir, cuando pase el mouse sobre ese elemento, quiero que su hermano adyacente, que en este caso es CTA link, se vea modificado y que tenga un transform con un translate en Y del 100%. Ahora, cada que yo pase el mouse sobre el primer CTA, ¿lo observas? ¿Ves la animación? Esto es por lo que se usa mucho el combinador de hermano adyacente. ¿Y qué debería hacer si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, a todos los hermanos de este párrafo? Es decir, a todos los hermanos después de este párrafo, quiero darles esa transición. Bueno, para eso está el combinador de hijo directo, que selecciona a los hijos directos del primer elemento o del primer selector, en este caso, un párrafo, con el ID párrafo o paragraph. Este será el primer selector. Y lo que vas a hacer es poner una virguilla que indica que todos los elementos que sean hermanos y estén después de párrafo se verán modificados. ¿Pero qué elementos? Bueno, en este caso, todos los elementos con la clase CTA, que si nos damos cuenta son estos dos elementos. Y yo voy a agregarle una clase hover. Es decir, cuando pasemos el mouse sobre párrafo, quiero que sus hermanos, que son CTA, y son estos dos, se vean modificados. Y quiero darles un transform con un scale de 1.5. Y si yo paso el mouse sobre paragraph, ¿lo observas? Este es el combinador general de hermanos, que selecciona a todos los hermanos siguientes que coincidan con el primer selector. Deben ser hermanos directos y deben de estar después del primer selector, exactamente después de este. Si estuvieran atrás o antes, no funcionaría. ¿Lo observas? Paso el mouse y no funciona, porque deben de ser hermanos y además deben de estar antes del primer selector, tanto en la regla como en el HTML. Y de igual manera, podemos combinar a uno o más selectores para que tengan los mismos estilos. Por ejemplo, quiero que el div inside y el div outside tengan los mismos estilos. Entonces voy a referenciar a inside y a outside. Voy a pasar a container y voy a copiar este código y se aplicará para ambos elementos. ¿Lo observas? De igual manera, quiero darles un margin top de 20 píxeles, un borde de 2 píxeles sólido y un padding de 10 píxeles, junto con un width del 90% y un margin auto. Y ahora pasemos al combinador de hijo directo, que selecciona a los hijos directos del primer selector usando el signo de mayor que. Sirve para ser más específicos y solo seleccionar al hijo directo o a los hijos directos de un elemento. Por ejemplo, en este div container tengo 3 H2, este y este, pero el último no es un hijo directo de container, ya que es el hijo directo de inside. Si yo quisiera solamente seleccionar a los H2 que son hijos directos de container, voy a poner container, el signo de mayor que referencia al hijo directo, y quiero decirle que todos los H2 que son hijos directos de container tengan un color crimson. Y lo observas, solamente son estos dos. ¿O qué tal ahora todos los elementos A, hijos de container? De igual manera,
voy a poner container, mayor que y A. Esto significa, voy a seleccionar a todos los elementos A que sean hijos directos de container, que es este elemento A y este elemento A. Y voy a ponerle un background color que sea, por ejemplo, crimson. ¿Lo observas de igual manera? ¿O qué tal ahora todos los hijos directos de inside? Bueno, simplemente este botón. De esta manera somos más específicos, aunque no te recomiendo usar este selector porque agregas mucha especificidad. En todo caso puedes usar BEM y usar un modificador. De igual manera, te voy a dejar el curso de BEM que tengo aquí en YouTube. Y por último, tenemos el combinador de descendientes, que ya lo usamos. Fue aquí en container. Este es el combinador. El combinador de descendientes selecciona los elementos que son descendientes del primer selector o del selector previo a este y se representa con un espacio. Sirve para ser más específico y seleccionar a los descendientes de un elemento. Es decir, no solo a los hijos directos, sino a los descendientes. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar a todos los H2 que estén dentro de container, será este elemento, este y este, porque ya no es los hijos directos, ahora solamente los descendientes o los que estén dentro de container. Y lo que voy a hacer es poner container, un espacio y H2. Al dejar un espacio estoy indicando que voy a seleccionar a todos los descendientes de container y quiero darles un color sea green. ¿Lo observas? Lo aplica. ¿O qué tal ahora darle a todos los elementos A dentro de container un color teal? O un background color teal. ¿Lo observas? Se lo aplica a estos tres. Porque son descendientes, no hijos directos, sino descendientes. Estos serían los selectores de CSS. Hay otros que se denominan pseudoclases y pseudoelementos. Si quieres una clase sobre ellos, coméntalo aquí abajo. De igual manera, te voy a dejar la lista de reproducción del curso de CSS en YouTube para que busques todos los temas que te interesan de CSS. Verás que vas a encontrar un montón. Y llegó la hora de hablar del patrocinador de este video, que se llama Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio. Si yo quiero optar por tener mi sitio web en internet, voy a pasar a hostinger.com/AlexG para optar por un super descuento. Voy a bajar y voy a tomar, por ejemplo, el plan Premium, que sus ventajas son 100 sitios web, certificado SSL de por vida, dominio gratis, email gratuito, además de 30 días. Si no te gusta su servicio, te regresan tu dinero. Voy a optar por este plan Premium y como vemos son 2.600 pesos mexicanos, equivalente a 130 dólares. Pero, si bajo y agrego el código de descuento que se llama AlexG y doy clic en más, ¡pum! 10 dólares extra de descuento. ¿Pero por cuánto tiempo? Se me olvidó, no te comenté. Voy a subir y el tiempo es 48 meses. Así es, 4 años por 130 dólares en un plan premium. Y además, si no te gusta, te regresan tu dinero. Eso es lo que Hostinger tiene para ti. No olvides agregar el código de descuento AlexG. Ahora sí no tienes pretexto para que tu sitio web esté en internet. Ya conoces los selectores de CSS. ¿Te gustaría aprender más a fondo? Enhorabuena. Hay dos opciones. Te voy a dejar mi lista de reproducción aquí en YouTube para que veas todos los videos que tengo sobre CSS. O de igual manera, un comentario fijado con un super descuento a mi curso premium de CSS, que tiene más de 23 horas de contenido y además un curso extra gratis de SAS. Ahora sí, sin nada más que decir, recuerda que este canal es tu canal para aprender CSS. Nos vemos, hasta luego.